Malaquías, figura de gran relevancia en las escrituras hebreas, es conocido como el último profeta del Antiguo Testamento. Su nombre, que puede traducirse como mi mensajero, refleja tanto su misión profética como su conexión directa con Dios, quien lo eligió para llevar mensajes de advertencia y esperanza al pueblo de Israel. Vivió en un periodo crucial de la historia de Israel, entre 450 y 400 a.C., cuando la nación enfrentó profundos desafíos tanto en la esfera espiritual como en la social. Sus enseñanzas siguen resonando a lo largo de los siglos, destacándose por su atemporalidad e impacto. Este periodo estuvo marcado por el reciente regreso de la nación del exilio babilónico, un momento que inicialmente trajo entusiasmo y esperanza renovada con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Sin embargo, este entusiasmo inicial pronto dio paso a una preocupante apatía y una creciente incredulidad, especialmente entre los sacerdotes, que se suponía que eran los principales defensores de la fe y la ley. Después de su regreso, la comunidad judía enfrentó una serie de desafíos, entre ellos la opresión política y la constante influencia de potencias extranjeras, como Grecia, que generaban incertidumbre y aprensión. El entusiasmo por la reconstrucción del templo y la restauración de las prácticas religiosas fue rápidamente sustituido por una realidad desalentadora, marcada por la desilusión y el desinterés. Así, la esperanza de un renacimiento espiritual acabó siendo socavada por la negligencia y la apatía generalizada. Entre los líderes religiosos y el pueblo en general, había un ambiente de creciente corrupción y apatía. Los sacerdotes, que se suponía que eran ejemplos de fe y dedicación, a menudo se desviaban de sus obligaciones sagradas. En lugar de liderar según las leyes divinas, comenzaron a ofrecer sacrificios inadecuados y a descuidar las directrices de la Torá. Esta actitud de desprecio y falta de compromiso no se limitó a las prácticas religiosas, sino que también afectó la moral y la integridad de la sociedad en su conjunto. Ante esta situación, el pueblo, desilusionado, comenzó a cuestionar el amor y la justicia de Dios, sumiéndose en un estado de incredulidad y desánimo. Fue en este contexto que Malaquías, al recibir su llamado profético, alzó la voz para enfrentar esta indiferencia espiritual. Su mensaje fue incisivo y directo, desafiando tanto al pueblo como a los sacerdotes a reflexionar sobre su relación con Dios. Denunció prácticas erróneas y enfatizó que Dios todavía está presente, con su amor y su justicia inalterados. Malaquías destacó la necesidad de pureza en las ofrendas, fidelidad a los pactos divinos y arrepentimiento verdadero. Sin embargo, a pesar de su determinación, enfrentó una fuerte resistencia. La apatía del pueblo fue tan profunda que muchos cuestionaron sus palabras, cuestionaron la legitimidad de su mensaje y rechazaron sus advertencias. La tensión entre la esperanza de una restauración espiritual y la dura realidad de la incredulidad moldeó el escenario en el que Malaquías llevó a cabo su misión. Se enfrentó directamente a esta situación, denunciando no solo el abandono de los sacrificios y ofrendas, sino también desafiando al pueblo a reflexionar sobre la profundidad de su amor y respeto a Dios. Con palabras incisivas, Malaquías formuló una pregunta impactante: si soy padre, ¿dónde está mi honor? Malaquías 1:6. Esta investigación no fue solo simbólica, buscó provocar una introspección genuina sobre el vínculo de filiación que Dios había establecido con su pueblo. En la cultura familiar, el honor implica respeto, reverencia y reconocimiento del amor y la autoridad paternales. Al utilizar esta metáfora, Malaquías reforzó que la relación con Dios debe caracterizarse por un reconocimiento sincero de su grandeza y una respuesta auténtica a este amor paternal. Su llamado fue más profundo que un simple llamado a traer diezmos o cumplir obligaciones religiosas. Pidió una verdadera transformación, un retorno a una relación viva y significativa con Dios. Esto implicó un examen honesto de los fracasos de la gente y una voluntad de cambiar. Para Malaquías, el arrepentimiento no fue una formalidad, sino un profundo cambio de corazón. Llamó la atención sobre la necesidad de alinear no solo las prácticas externas, sino también las actitudes internas, buscando restaurar la integridad espiritual perdida por la apatía y el abandono. Este llamado resuena con fuerza hoy. Es común que los individuos y las comunidades religiosas se involucren en rutinas espirituales vacías, donde la adoración y los rituales se convierten en meras obligaciones, desconectadas de una relación vibrante con Dios. La pregunta de Malaquías sigue siendo relevante: ¿estamos verdaderamente honrando a Dios en nuestra vida diaria? ¿Nuestras prácticas de adoración reflejan un reconocimiento sincero de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros?
Este desafío sigue resonando y exige una respuesta que vaya más allá de las apariencias y llegue al corazón. El verdadero arrepentimiento requiere un reconocimiento sincero de las áreas en las que los alejamos de Dios y cómo hemos permitido que la indiferencia y la rutina nos cieguen a la santidad y la grandeza del Señor. Este mensaje nos desafía a buscar una renovación espiritual que vaya más allá de las apariencias, llevando nuestras acciones y corazones a estar alineados con la voluntad de Dios. Durante el periodo en que Malaquías profetizó, la situación de los sacerdotes era especialmente preocupante. El liderazgo religioso, que debería ser un modelo de fe, dedicación e integridad, se ha convertido en un reflejo de la corrupción y el deshonor. Estos líderes, en lugar de dirigir al pueblo con pureza y celo, participaron en prácticas que comprometían la santidad del culto divino. La corrupción de los sacerdotes era evidente, especialmente en el ofrecimiento de sacrificios inmundos. Según la ley de Moisés, las ofrendas a Dios debían hacerse con animales perfectos, sin defectos, elegidos con cuidado y respeto. Sin embargo, los sacerdotes permitieron que se presentaran en el altar animales ciegos, cojos y enfermos, sin tener en cuenta las claras directrices del Deuteronomio y el Levítico. Esta actitud no solo irrespetó la santidad de Dios, sino que también reveló una grave negligencia en el cumplimiento de sus responsabilidades sacerdotales. Al aceptar tales ofrendas, los sacerdotes estaban profanando el altar y deshonrando el nombre de Dios, que merece reverencia y honor. Indignado por esta situación, Malaquías no dudó en afrontar esta hipocresía. Lanzó una crítica directa, preguntando si estos líderes religiosos estarían contentos de ofrecer tales sacrificios a sus gobernantes terrenales. Con este enfoque expuso la falta de integridad y falta de respeto que marcaron sus prácticas, llamándolos a regresar a la fidelidad y reverencia que Dios exige y merece. La lógica presentada es contundente. Si un gobernante humano no aceptaría ofrendas inferiores, ¿por qué debería Dios aceptarlas? Esta comparación expone la falta de comprensión profunda sobre el carácter divino y las expectativas que Dios tiene para su pueblo. Malaquías revela que los sacerdotes trataban las cosas sagradas con desprecio, ofreciendo a Dios lo que era despreciable y secundario, cuando deberían haber presentado lo mejor. Las consecuencias de esta actitud fueron graves. Malaquías declara: «Maldito el engañador que, teniendo en su rebaño un animal sano, promete y ofrece al Señor uno defectuoso». Malaquías 1:14. Esto no es solo una advertencia, es una declaración clara de que no se ignoraría la corrupción, incluso entre los líderes espirituales. La palabra malditos demuestra que aquellos que actúan deshonestamente en sus prácticas religiosas están bajo condenación divina. Malaquías tenía un objetivo evidente: despertar la conciencia entre los sacerdotes y el pueblo sobre la importancia de la pureza en las ofrendas y el culto. Este escenario no solo generó consecuencias espirituales, sino también sociales. La corrupción y la deshonestidad de los líderes religiosos socavaron la fe colectiva. Cuando el pueblo se dio cuenta de que sus líderes no seguían las normas establecidas por Dios, se desanimó y se volvió apático. Así, la negligencia de los sacerdotes no solo afectó su propia espiritualidad, sino que contaminó a toda la comunidad, creando un ciclo de desobediencia y desprecio al Señor. En respuesta, Malaquías hace un llamado directo: «Acordaos de la ley de Moisés», Malaquías 4:4. Esta exhortación fue más que un simple recordatorio de las reglas, fue un llamado a las personas a regresar a sus raíces espirituales y reconocer el papel fundamental de la ley en su relación con Dios. La ley de Moisés, con sus directrices sobre adoración y justicia, fue dada como guía para que Israel viviera en comunión con Dios y con los demás. Al recordar la ley, Malaquías no solo estaba señalando un conjunto de mandamientos, sino el pacto que sustentaba la identidad del pueblo como nación elegida. Esta ley no era una carga, sino un regalo divino que ofrecía protección, guía y un camino claro hacia una vida bendecida. Fue una invitación al pueblo a redescubrir su verdadera vocación espiritual y restablecer su comunión con Dios. La relación entre ley y gracia ocupa un lugar central en el mensaje de Malaquías. Incluso cuando el pueblo se alejó de la obediencia y el respeto a la ley, Dios permaneció dispuesto a extender su gracia y misericordia. La ley, en este contexto, funcionó como un espejo, revelando la urgente necesidad de arrepentimiento y el llamado a regresar a Dios. Al regresar a la ley, los israelitas tendrían la oportunidad de experimentar nuevamente la gracia divina, ya que la obediencia a la ley era una manifestación de fe y confianza en las promesas de Dios.
Esta conexión entre la obediencia a la ley y las bendiciones prometidas por Dios es profunda e inseparable. Cuando las personas siguen los mandamientos divinos, demuestran su lealtad y al mismo tiempo se posicionan para recibir las bendiciones que Dios ha prometido. La fidelidad a la ley tiene amplias implicaciones. No solo sostiene la vida espiritual del pueblo, sino que también moldea su cultura y sociedad. Cuando se respetan los principios divinos, prevalecen la justicia y la integridad en las relaciones humanas, promoviendo la armonía y la paz. La ley fue dada como guía para guiar las interacciones humanas, permitiendo al pueblo de Israel vivir en verdadera comunión con Dios y entre sí. Por otro lado, la infidelidad a la ley conduce a la degradación moral, la injusticia y la opresión, mientras que el compromiso con ella resulta en renovación espiritual y social. En medio de advertencias de juicio y llamados al arrepentimiento, Malaquías presenta una profecía que trae esperanza. He aquí, envío mi mensajero. Malaquías 3:1. Esta declaración no solo apunta a la redención, sino que también reafirma el amor constante de Dios por su pueblo, incluso frente a su infidelidad. La figura del mensajero juega un papel central en la profecía, generando gran expectación entre los israelitas que esperaban ansiosos la llegada del Mesías. Esta promesa de un precursor trajo esperanza y una invitación a prepararse. El pueblo vivía en estado de expectación, soñando con el día en que Dios restauraría su pacto y traería la salvación. El mensajero anunciado por Malaquías no sería simplemente un portavoz, sino un agente divino responsable de preparar los corazones para la manifestación de Dios en forma humana. Esta figura profética a menudo se interpreta como una referencia a Juan el Bautista, quien jugó un papel crucial en la preparación de Jesús para su ministerio. Juan el Bautista surgió como un profeta vigoroso, llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizándolo como signo de renovación. Su ardiente predicación y su vida sencilla atrajeron multitudes, invitando a la gente a volverse a Dios y preparar sus corazones para la llegada del Mesías. Juan el Bautista no dudó en señalar a Jesús, declarando: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Así, la promesa registrada en Malaquías se cumplió a lo grande, demostrando la fidelidad de Dios al cumplir sus palabras y continuar con su plan de salvación. La expectativa en torno al Mesías tuvo un peso significativo para el pueblo de Israel, que anhelaba a un libertador. Esperaban a alguien que no solo los liberara de las opresiones externas, sino que también les trajera una nueva visión de la justicia y la rectitud. Las profecías a lo largo de los siglos anunciaron un rey que establecería su reino con poder y autoridad, restaurando a Israel y trayendo paz. Cuando Malaquías mencionó al mensajero que precedería al Señor, reavivó una esperanza que se había debilitado ante las adversidades que enfrentaba el pueblo. Esta esperanza, sin embargo, trascendió el contexto histórico de Malaquías, resonó a través de los siglos y culminó con la venida de Jesucristo. Jesús se presentó como el cumplimiento de estas profecías, trayendo no solo la redención sino también una nueva comprensión de la alianza entre Dios y la humanidad. Su llegada no estuvo marcada por la realeza terrena ni por el poder político, sino por la humildad y el servicio, revelando que el verdadero centro de la salvación es el amor y la gracia de Dios. La profecía de Malaquías sobre el Mesías refleja el compromiso de Dios de restaurar la comunión con la humanidad. En todos los libros proféticos, el mensaje de esperanza nunca desaparece, ni siquiera en tiempos de juicio. A pesar de sus errores y pecados, a los israelitas se les recordaba constantemente que Dios no los abandonaría. Él siempre ha estado dispuesto a perdonar y restaurar cualquier corazón verdaderamente arrepentido que busque regresar a Él. El mensaje de Malaquías va más allá del llamado al arrepentimiento y la expectativa de la venida del Mesías. También contiene una advertencia contundente sobre la justicia y el juicio de Dios. Al hablar del día de la venida del Señor, Malaquías hace una pregunta desafiante: ¿quién podrá soportar el día de su venida? Malaquías 3:2. Esta reflexión revela la seriedad del compromiso de Dios con la santidad, al mismo tiempo que ofrece esperanza a quienes se entregan a su misericordia. La llegada del Señor se describe como un acontecimiento de inmensa relevancia, que trae no solo esperanza sino también un llamado a una preparación profunda y a un retorno a la justicia. Malaquías utiliza la poderosa metáfora del fuego del orfebre para ilustrar el proceso de purificación que ocurrirá cuando el Señor se manifieste. Así como se utiliza el fuego para eliminar las impurezas del oro y la plata, la acción de Dios está simbolizada por este calor intenso,
que refina y transforma los corazones y la vida de su pueblo. Esta imagen resalta que la verdadera adoración y una relación genuina con Dios no pueden ser superficiales, sino que requieren un corazón purificado y comprometido. Al mismo tiempo, la metáfora del fuego del orfebre sirve de advertencia sobre las graves consecuencias del pecado y la injusticia. Malaquías aborda directamente las prácticas inmorales e injustas que estaban arraigadas en la sociedad, como la brujería, el adulterio y la opresión, dejando claro que estas acciones no serían toleradas. Estas transgresiones no eran solo pecados individuales, sino que también reflejaban una oración colectiva de los valores y la moral que deben ser los pilares de la comunidad israelí. Al alejarse de los principios divinos, el pueblo había permitido que sus prácticas corrompieran la integridad de la adoración. Malaquías no duda en afrontar estas conductas. Al condenar la hechicería, el profeta se opone a la búsqueda de poder y conocimiento fuera de la sabiduría divina, práctica que comprometía la relación del pueblo con Dios. La mención del adulterio conlleva un doble significado. Además de simbolizar la infidelidad conyugal, también representa la infidelidad espiritual del pueblo. En las Escrituras, la relación entre Dios y su pueblo a menudo se describe como un pacto matrimonial. De esta manera, el adulterio se convierte en una poderosa metáfora de la ruptura de este pacto y la traición espiritual que separó a Israel de su Dios. La opresión, a su vez, revela la injusticia social que prevalecía entre los más vulnerables, poniendo de relieve la falta de compasión y el desprecio por los menos favorecidos. Dios condena estas prácticas no solo como pecados individuales, sino como una clara indicación del fracaso de la sociedad en promover la justicia y la misericordia. Ante este escenario, la venida del Señor se presenta como un día de juicio riguroso. El profeta Malaquías hace un llamado a la conciencia colectiva del pueblo, destacando que la presencia de Dios trae tanto consuelo y esperanza como la exigencia de santidad y justicia. El día de la venida del Señor se describe como un momento decisivo, cuando los verdaderos adoradores serán separados de aquellos que se han entregado al pecado y la corrupción. La purificación del pueblo se presenta como un paso indispensable para restablecer la comunión con Dios y practicar un culto genuino, basado en la integridad y la justicia. Una de las acusaciones más directas de Malaquías es la de robar a Dios, una reprimenda mordaz que se encuentra en «robará un hombre a Dios». Malaquías 3:8. Con esta pregunta, el profeta confronta a Israel, exponiendo la negligencia del pueblo en el cumplimiento de las responsabilidades establecidas por Dios, especialmente en relación con los diezmos y las ofrendas. Esta pregunta va más allá de una mera pregunta. Es una invitación a reflexionar profundamente sobre la relación entre el pueblo y su Creador y sobre las consecuencias de su desobediencia. Malaquías no se refiere a un robo literal, sino a una violación de la confianza y del pacto establecido entre Dios y el pueblo. La práctica del diezmo, que requería la separación de una parte de la cosecha y del ganado para Dios, tenía un propósito esencial: sustentar el templo, los sacerdotes y la vida comunitaria en Israel. Sin embargo, el pueblo había abandonado esta responsabilidad y había decidido conservar lo que pertenecía a Dios. Esta actitud no solo demostraba una falta de interés en la adoración, sino que también reflejaba una falta de gratitud por las bendiciones recibidas. Al descuidar esta práctica, los israelitas revelaron una desconexión espiritual y una incapacidad para reconocer la provisión divina en sus vidas, comprometiendo la comunión con Dios y el equilibrio de la comunidad. Las consecuencias de la desobediencia de Israel fueron evidentes y se reflejaron en la vida diaria de la comunidad. La negligencia en traer diezmos y ofrendas adecuadas resultó en un debilitamiento tanto espiritual como social. Sin recursos para sostener el templo, el culto quedó desestructurado, marcado por prácticas superficiales y sin sentido. Este alejamiento de la obediencia a Dios también distanció al pueblo de la comunión y el apoyo espiritual que estas prácticas supuestamente debían proporcionar. Como resultado, se intensificaron las injusticias y los conflictos sociales, ya que la negligencia en honrar a Dios estaba directamente relacionada con la falta de amor y respeto entre los propios israelitas. Malaquías hace un llamamiento directo y urgente: traed todos los diezmos al alfolí. Malaquías 3:10. Esta exhortación no es solo un llamado a la obediencia, sino una invitación a la renovación espiritual que podría transformar la sombría situación que enfrenta el pueblo. Subraya que la verdadera devoción debe ser completa y sincera, yendo más allá de una mera formalidad. Al desafiar al pueblo a traer todos sus diezmos,
Malaquías resalta la importancia de cumplir esta responsabilidad con un corazón agradecido y dispuesto. Además, Malaquías presenta una poderosa promesa para reforzar su atractivo. Invita al pueblo a probar la fidelidad de Dios asegurándoles que a medida que cumplan con sus obligaciones, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones en abundancia. Esta promesa de provisión divina no es solo un estímulo para hacer lo correcto, sino también un testimonio de la generosidad y el cuidado de Dios por quienes lo honran. La invitación a experimentar la fidelidad de Dios es una llamada a la fe, que anima a las personas a comprometerse con confianza, no solo en el cumplimiento de sus obligaciones, sino también en la experiencia de la bondad divina en su vida. En medio de advertencias y correcciones, Malaquías también trajo un mensaje de esperanza. Destacó la promesa de restauración y prosperidad. Libertad que Dios había reservado para aquellos que regresaban a él en tiempos de desánimo y corrupción. El profeta recordó al pueblo de Israel que la obediencia y la devoción no solo restaurarían su comunión con Dios, sino que también traerían bendiciones y renovación a su comunidad. La promesa de Dios en respuesta a la obediencia no se limitó a la restauración individual, sino que también pretendía transformar profundamente a toda la comunidad. A través de Malaquías, Dios deja claro que cumplir sus ordenanzas y dedicarse a lo santo no son solo responsabilidades, sino también un camino hacia la prosperidad. Cuando Dios ordena, «Traed todos los diezmos al alfolí», Malaquías 3:10, Él no solo llama al pueblo al arrepentimiento, sino que también les asegura que, a medida que obedezcan, abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundantes bendiciones sobre ellos. A ellos. Esta promesa es extraordinaria, ya que no se limita a bendiciones espirituales, sino que apunta a una transformación concreta en las circunstancias de la vida de las personas. Las bendiciones de Dios, en respuesta a la obediencia, tienen efectos palpables en la rutina de la comunidad. Cuando las personas se alinean con los mandamientos divinos, honrando a Dios a través de sus diezmos y ofrendas, esto genera un ambiente de provisión y abundancia. Los problemas y dificultades financieras que antes parecían insuperables comienzan a disiparse. La tierra, que anteriormente pudo haber sido improductiva debido al abandono espiritual, comienza a florecer, proporcionando cosechas abundantes que garantizan seguridad y prosperidad para todos. Esta prosperidad prometida por Dios no se limita a las riquezas materiales, sino que refleja la fidelidad divina en varios aspectos. Las bendiciones se manifiestan de diversas maneras, incluida la restauración de la paz y la armonía en la comunidad, la erradicación de las injusticias y el restablecimiento del orden social. Cuando las personas viven según los principios divinos, se desencadena un efecto positivo que se extiende por toda la comunidad, promoviendo la justicia y la misericordia entre los individuos. De esta manera, la obediencia no solo beneficia a quien la practica, sino que impacta positivamente a todos los que le rodean. Además, el mensaje de Malaquías destaca el papel de esta restauración y prosperidad en el testimonio a las naciones. Al declarar, «Todas las naciones os llamarán bienaventurados», Malaquías 3:12, Dios refuerza que la obediencia del pueblo y las bendiciones resultantes no solo fortalecen a la comunidad de Israel, sino que también sirven como una demostración viva del cuidado y la ayuda de Dios. Fidelidad ante el mundo. El testimonio del pueblo de Israel traspasó sus propias fronteras, teniendo implicaciones que alcanzaron a otras naciones. Cuando Israel vivió según las normas divinas y experimentó las bendiciones de Dios, se convirtió en un ejemplo visible de la grandeza y la bondad del Señor. La prosperidad y la justicia que surgieron de la obediencia actuaron como un faro, atrayendo a otras naciones a conocer y adorar a Dios. La promesa de ser llamado bendito por las naciones refleja el papel de Israel como luz para los gentiles, destacando su llamado a ser un modelo de fidelidad y justicia que refleje el carácter divino en todas las esferas de la vida. La restauración prometida no se limitó al beneficio individual, sino que fue un llamado al colectivo. Cada miembro de la comunidad tuvo la oportunidad de ser un canal de bendición, glorificando a Dios y atrayendo a otros hacia Él. Este tema de las expectativas futuras en Malaquías es una de las partes más esperanzadoras e inspiradoras de su mensaje. El profeta no solo presenta la dura realidad del juicio divino, sino que también ofrece una visión de un futuro en el que la justicia de Dios será plenamente establecida y su pueblo experimentará la verdadera salvación. Malaquías habla del día del Señor, un momento decisivo en el que se hará justicia y los justos serán separados de los malvados. Él describe este día con intensas imágenes. El día que viene arderá como un horno, y todos los soberbios y los impíos serán como paja,
Malaquías 4:1. Esta vívida descripción resalta la severidad con la que Dios tratará la injusticia y la desobediencia. El contraste entre los justos y los malvados es central en el mensaje de Malaquías. Aquellos que permanezcan fieles a Dios serán preservados, mientras que aquellos que hayan cedido al pecado enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. Esta distinción resalta la importancia de la fidelidad a Dios, mostrando que ella no solo trae bendiciones en esta vida, sino también garantía de salvación en el futuro. Sin embargo, en medio de la severidad del juicio, hay una promesa de esperanza: saldrá el sol de justicia. Malaquías 4:2. Esta poderosa metáfora representa la luz y la verdad que disiparán las tinieblas de la injusticia, trayendo también la esperanza y la salvación que Dios ofrece a su pueblo. El sol de justicia simboliza el cumplimiento de las promesas divinas, ofreciendo una visión de restauración y renovación espiritual que va más allá del juicio, apuntando a un futuro de redención y paz. El sol de justicia es una representación simbólica del Mesías, aquí, el que vendría a traer la redención y restaurar la comunión entre Dios y la humanidad. Esta imagen está cargada de significado y evoca ideas de curación y liberación. Malaquías describe a los justos, que temen al Señor, como aquellos que saldrán y saltarán como becerros liberados del pesebre, una metáfora que transmite el gozo y la libertad que vienen con la salvación. Las promesas de Malaquías no son solo esperanzas abstractas, sino una declaración clara de la intención de Dios de restaurar a su pueblo. Estas promesas no se limitan al Antiguo Testamento, encuentran su pleno cumplimiento en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. Él es el sol de justicia, el que trajo la luz a las tinieblas y ofreció la salvación a todos los que creen. El ministerio de Jesús, su muerte y resurrección y la ofrenda de gracia son el cumplimiento de las expectativas plantadas en las profecías de Malaquías. Cuando consideramos cómo se cumplen estas promesas en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que la venida de Cristo marca un punto crucial en la historia de la redención. No solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, sino que amplió el alcance de la salvación, haciéndola disponible para todas las naciones, no solo para el pueblo de Israel. El Evangelio, por lo tanto, es la manifestación viva del sol de justicia, que trae no solo perdón sino también nueva vida y propósito a todos los que lo aceptan. Ante esto, las expectativas futuras descritas por Malaquías nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos alientan a vivir en obediencia y confianza, seguros de que prevalecerá la justicia divina. El día del Señor, aunque se describe como un tiempo de juicio, es también un tiempo de esperanza para quienes permanecen fieles. Para los justos será un día de alegría, liberación y celebración, mientras que para los malvados será un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. El mensaje de Malaquías, a pesar de haber sido escrito hace miles de años, conserva una sorprendente relevancia para la condición espiritual de la Iglesia contemporánea. El profeta aborda cuestiones cruciales sobre la apatía espiritual que se había apoderado del pueblo de Israel, un problema que todavía se manifiesta en muchas comunidades religiosas en la actualidad. Su llamado a una reevaluación de las prácticas religiosas y una relación más profunda con Dios sirve como una invitación eterna para que los cristianos reconsideren su fe, busquen la renovación espiritual y vivan en fidelidad al Señor. El mensaje de Malaquías nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra vida espiritual. Evitar la apatía espiritual comienza con reconocer la necesidad de mantener una relación viva y dinámica con Dios. Así como el profeta advirtió al pueblo sobre la superficialidad de sus ofrendas y el abandono de su adoración, las iglesias de hoy están llamadas a resistir la tentación de conformarse con una rutina religiosa vacía. Participar en servicios sin un corazón verdaderamente comprometido puede llevar a la complacencia, por lo que es esencial que cada persona cultive una fe auténtica, que vaya más allá de las obligaciones y busque un encuentro genuino con el Creador. Este tipo de fe puede nutrirse mediante la oración sincera, el estudio de las Escrituras y la participación activa en la comunidad de fe. La reflexión personal es una parte central de este proceso. Todo cristiano tiene el desafío de reevaluar sus ofrendas y devociones a Dios, no solo en términos financieros, sino en todas las áreas de su vida. ¿Qué significa ofrecer a Dios lo mejor de nosotros? ¿Cómo podemos honrarlo con nuestro tiempo, talentos y recursos? Estas son preguntas que todos deberían considerar. Malaquías nos recuerda que Dios no desea lo que sobra o lo irrelevante, busca corazones dispuestos a servir y sacrificarse con gratitud. Esta reflexión debe traducirse en acciones prácticas,
como participar en ministerios, ayudar a los necesitados y cultivar una vida de verdadera adoración que refleje amor y respeto por Dios. Además de sus advertencias, el mensaje de Malaquías trae una poderosa esperanza. Dios no cambia y siempre está listo para restaurar. En un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio, esta verdad es un ancla para todos los que buscan a Dios. Su fidelidad asegura que, independientemente de nuestros fracasos o momentos de apatía, Él siempre estará dispuesto a acoger nuevamente a quienes se arrepientan. La promesa de restauración que se encuentra en Malaquías es una invitación abierta a regresar al camino de la obediencia, donde se encuentran la verdadera vida espiritual y las bendiciones divinas. Para la Iglesia contemporánea, esto significa que siempre existe la oportunidad de empezar de nuevo, de volverse sinceramente a Dios, por muy lejos que nos hayamos desviado. La posibilidad de renovación y restauración siempre está presente. La experiencia de Malaquías desafía a cada cristiano a examinar su vida y buscar un retorno genuino a la adoración que honra a Dios, permitiéndoles experimentar las transformaciones que resultan de esta reconexión. Al aplicar estas lecciones, no solo evitaremos la apatía espiritual, sino que también nos convertiremos en instrumentos de cambio y bendición, llevando la luz de Cristo a un mundo que anhela esperanza y redención. Y así concluimos otro contenido sobre las profundas lecciones del profeta Malaquías. Que estas palabras te inspiren a reflexionar sobre tu camino espiritual y el llamado a la obediencia que Dios nos hace. Si este contenido tocó tu corazón y quieres profundizar tu comprensión de la Biblia, suscríbete a nuestro canal. Gracias por seguirnos. Que Dios bendiga tu vida y hasta la próxima.